Bueno, pues yo creo que me estáis viendo ya, ¿verdad? Buenos Sí, días. perfecto. Vamos a ir dando comienzo a la rueda de prensa estacional de AEMET de la primavera. Lo primero, dar la bienvenida a todos y todas los asistentes a esta rueda de prensa que vamos a impartir Beatriz Herbella y yo mismo. Entonces, bueno, pues nada, gracias por asistir. Y lo que decimos siempre, la rueda de prensa se está grabando para ser luego difundida en nuestras redes sociales, así que si no queréis asistir, o mejor dicho, si no queréis que se os vea después, cerráis la cámara. Asistir, por supuesto, hacer el favor de asistir. Y también lo mismo, os pedimos que cerréis los micros para que no tengamos ahí ruidos de fondo y demás. Y nada, pues sin más preámbulos, voy a compartir pantalla con vosotros para que se vea la presentación que hemos preparado y comenzamos. Eh, por supuesto, también las preguntas las podéis ir planteando, creo que lo hemos comentado ya en la convocatoria a través de WhatsApp a nuestra compañera Maritrini, a su teléfono, incluso en el chat, y después de nuestra exposición dejaremos también un tiempo para que preguntéis lo que consideréis oportuno. Y nada, pues voy a compartir la presentación, que si no me equivoco es esta. Si me podéis confirmar, por favor, que estáis Se viendo ve, la... se ve, pero no en formato presentación. Vale, pues eso se arregla. Ah, sí, ahora ya sí que se Sí, ve, ¿verdad? perfecto. Sí, Vale, perfecto. muchas gracias. Bueno, pues nada, empezamos. Lo primero, vamos a hablar de la primavera, el comienzo de la primavera astronómica, que tendrá lugar este próximo sábado, pasado mañana, a las 10:37 horas, hora peninsular, a las 9:37 en Canarias, aunque no se ve muy bien ahí en la presentación. Una primavera que, como sabéis, va a comenzar con tiempo más bien invernal, pero bueno, el sábado a las 10:37 comienza. Y lo primero que vamos a hacer en esta presentación es hablar del invierno que acaba de terminar. Vamos a hablar del carácter climático del trimestre compuesto por los meses de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, que como sabéis corresponden al invierno meteorológico o climático. Bueno, el invierno 2020-2021 ha tenido un carácter en general, en conjunto, cálido. Ha sido un invierno cálido en España con una temperatura media de 7,1 grados. Ha sido una temperatura 0,7 grados por encima de lo normal y esta anomalía positiva, este ambiente más cálido de lo normal, se ha notado sobre todo en las temperaturas mínimas. Ha tenido una temperatura mínima de 1,1 grados por encima de la media. Ha sido cálido, muy cálido, sobre todo en zonas del norte, en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro, también en el nordeste de la península, en las regiones mediterráneas y en Baleares. Y en el resto de la península y en Canarias ha sido un invierno normal. Si vamos a la línea o a la gráfica, mejor dicho, de evolución, ¿no? de las temperaturas medias en invierno en España, bueno, no es que se haya caracterizado por ser extremadamente cálido. Bueno, ha sido el sexto invierno más cálido del siglo XXI. Y como observamos en la gráfica, sí que es verdad que en los últimos años pues, van predominando los inviernos cálidos frente a los fríos. Pero bueno, por meses, hay que distinguir que ha habido bastante variación. El mes de diciembre fue un mes normal en cuanto a temperaturas, aunque tuvo un episodio frío a comienzos de mes con heladas generalizadas. De enero, ¿qué vamos a contar con lo que hemos hablado ya del mes de enero? ¿No? Porque a pesar del carácter cálido del invierno en su conjunto, el mes de enero fue frío. Y en ese mes, en enero, bueno, pues se vivieron 2 olas de frío. Una de ellas, la ola de frío posterior a la llegada de la famosa borrasca Filomena, pues fue una ola de frío muy intensa. Después hablaremos un poquito más de ella. Y después llegó febrero, un mes muy cálido. De hecho, ha sido el segundo mes de febrero más cálido de la serie histórica, después del año pasado, que fue el más cálido. Hemos encadenado 2 febreros muy, muy cálidos. Y el febrero de 2021, además, ha registrado las noches más cálidas desde que hay registros para ese mes. Hemos tenido el febrero más templado de noche desde que existen registros. Estos son los términos generales. Luego ya veremos que en realidad ha sido un invierno bastante movido. Estos son los datos promediados. Luego hablamos más de eso. En cuanto a las precipitaciones, ha sido un invierno húmedo, lluvioso en general, con una precipitación en España de 218 litros por metro cuadrado, que supone un 11% más de lo que habitualmente llueve en esta estación en España. Ha sido extremadamente húmedo en el área cantábrica. Extremadamente húmedo quiere decir que ha llovido este invierno más que cualquiera de los años del periodo de referencia 1981-2010,
y ha sido húmedo o muy húmedo en el noroeste, en el centro e interior oriental de la península, sobre todo gracias a un episodio, el de la borrasca Filomena, y luego ha sido seco o muy seco pues en las regiones mediterráneas. Por lo tanto, se observa, ¿no?, que en general han predominado las borrascas atlánticas, las que llegan desde el Atlántico, frente a los temporales mediterráneos. En Baleares, por lo tanto, también ha sido un invierno seco y en Canarias ha tenido un carácter normal. En cuanto a la tendencia, bueno, ha sido el sexto invierno más lluvioso del siglo XXI, por lo tanto, este invierno ha sido el sexto más cálido y el sexto más lluvioso, más húmedo. Han coincidido el número, un poquito por encima de la media, como vemos. Por meses, diciembre fue un mes también normal, un poquito menos de precipitación de la media, pero dentro de lo normal, sobre todo muy lluvioso en el norte por las borrascas Dora y Ernest que nos visitaron. Enero fue húmedo, aparte de la famosa Filomena, tuvimos 4 borrascas de gran impacto más, Gaitán, Hortense, Ignacio y Justín, también hablaremos un poquito después de ellas. Y febrero también fue un mes húmedo con una marcada diferencia entre la vertiente atlántica y la mediterránea, ¿no? Pues ha sido un poco la tónica del invierno. Bueno, y como decíamos, hemos tenido 8 borrascas de gran impacto a lo largo del invierno, ¿no? La primera de ellas fue la borrasca Dora y la última ha sido la borrasca Karim. Estas son las 8 borrascas que hemos tenido en invierno. El invierno pasado también tuvimos 8 borrascas, el anterior 7, o sea que estos 3 últimos inviernos han tenido más o menos el mismo número de borrascas con gran impacto. Esto no ha variado. Lo que pasa que es verdad que este año una de ellas, Filomena, nos trajo unas nevadas, pues ya sabéis, extraordinarias en la zona centro, en el interior oriental peninsular, con medio metro de nieve, en ciudades como Madrid, Toledo y muchas otras zonas del interior oriental. Una nevada, bueno, pues que en la ciudad de Madrid ya hemos comentado bastante, ¿no? Puede ser la mayor en el último siglo. Y es verdad, la nieve acumulada en el suelo duró pues prácticamente 10 días en muchas zonas del interior, dando lugar a una ola de frío muy intensa. Y esta nieve fue barrida pues, por 2 borrascas que fueron Gaitán y Hortense. Además, Hortense tuvo la particularidad también de dejar tormentas por la noche en el interior de la península, además con una organización bastante notable, y esto es muy extraño en invierno. O sea que tuvimos también ese fenómeno inusual en invierno, aparte, no solo por las borrascas, pero también en parte ayudado por ellas, tuvimos entradas de polvo en suspensión con lluvias de barro, que aparte de la anécdota de que se manchen los coches y demás, son las entradas de polvo en suspensión son situaciones en las que se puede comprometer, ¿no?, la salud de las personas porque la calidad del aire disminuye. ¿Qué más? Bueno, ya en el año hidrológico no hay gran cosa que decir, la verdad, porque resulta que desde el 1 de octubre hasta el 15 de marzo se han acumulado 370 litros por metro cuadrado, cuando lo normal son 372. O sea que el año hidrológico marcha sobre los valores normales, muy cerquita de ellos. Pero sí que es verdad que si nos fijamos por vertientes, bueno, pues la vertiente mediterránea, lo tenemos en esta tablita, todas las cuencas de acumulación de la vertiente mediterránea presentan déficit de precipitaciones, ha llovido menos, salvo la del Ebro, que está un poquito por encima, y en la Atlántica, bueno, pues en el norte y noroeste, así como en el Tajo y en el Duero, hay más precipitación, como corresponde a que las lluvias hayan sido más abundantes, sobre todo en la vertiente atlántica y también en el Cantábrico. Bueno, y esto es un poquito lo que hemos visto hasta ahora, el promedio del invierno, lo que ha pasado en la estación en su conjunto, pero lo que sí queríamos remarcar es que tanto en España, como luego comenta también Bea en Europa, pues ha sido un invierno con grandes cambios de tiempo, con grandes contrastes, un invierno de extremos, podríamos decir. Entonces, para hacernos una idea de eso, os mostramos esta gráfica que nos marca la temperatura mínima que hemos tenido en la península todos los días desde que comenzó el invierno, 1 de diciembre, hasta que terminó en esta línea. Aquí tenemos ya el comienzo de la primavera. Se observa muy bien cómo las temperaturas mínimas fueron súper bajas, muy bajas, en las 2 olas de frío que hemos tenido este invierno, ¿no? Primero, la ola de frío, vamos a llamarle prefilomena, porque tuvimos una ola de frío entre el 5 y 8 de enero, justo antes de que se produjese la nevada correspondiente a la borrasca Filomena, y luego la ola de frío post-Filomena, podemos decir, del 11 al 18 de enero, y esta ola de frío, la segunda, la post-Filomena, la del 11 al 18 de enero, pues fue la segunda más importante en extensión y en duración. Esto está mal, quiero decir en duración y en intensidad, porque en extensión tendríamos que calcularlo. Fue la segunda ola de frío más importante en duración y en intensidad del siglo XXI. La ola de frío de diciembre de 2001 fue más intensa y más duradera.
pero bueno, estamos ante una gran ola de frío. La ola de frío por Filomena fue de las importantes. Y hablando de extremos, bueno, ¿qué pasó? Pues que estas 2 olas de frío convirtieron a la primera quincena de enero, en la primera quincena de enero más fría desde el año 1985. Pero si nos fijamos en esta gráfica, que marca las temperaturas medias en España en el invierno, vemos el gran bajón en la temperatura media correspondiente a la primera quincena de enero. ¿Y qué es lo que pasó después? Una subida vertiginosa hasta una segunda quincena de enero, que fue muy cálida. De hecho, fue la segunda más cálida de la serie, o la más cálida de la serie, empatada con la de 1966. Por lo tanto, pasamos de un extremo a otro, o sea, de ser una de las primeras quincenas más frías a la más cálida de la serie. Está empatada con la de 1966, no está muy claro cuál de las dos es más cálida, pero bueno, empate técnico. El caso es que se pasa de un extremo a otro rápidamente y como dato curioso, si os fijáis, llegamos hasta el 15 de marzo, una primera quincena de marzo con valores en general normales, pero es curioso que el periodo más cálido de este año, 2021, todavía sigue siendo la segunda quincena de enero. Es decir, durante el mes de febrero y la primera quincena de marzo no hemos llegado a esos valores de temperatura media en España tan altos como los que hubo en la primera quincena de enero. Es muy llamativo esto. Y luego, por supuesto, los récords. En enero hubo varios récords, no sé si lo pone aquí, 8 récords de temperaturas bajas y 20 de temperaturas altas para ese mes, ¿no? Lo que da cuenta, 28 récords, es que es un mes de extremos. En cuanto al invierno, récords del conjunto del invierno, es muy curioso porque queda un poco en empate la cosa, pero vemos los extremos. Tuvimos 3 récords de temperatura máxima más alta, es decir, los días más cálidos jamás registrados en invierno. Y destacan sobre todo los 29,8 grados registrados en Alicante, casi 30 grados, es la temperatura más alta jamás registrada en la península ibérica en enero, en enero. Entonces, bueno, este récord de casi 30, bueno, y en invierno también, casi 30 grados, no se han registrado todavía 30 grados en España en enero, pero ahí quedó la cosa. Tuvimos también récord en Ibiza y en Tortosa, y luego, por el contrario, tuvimos también un récord de temperatura máxima más baja, 0 grados en la estación de Torrejón. Luego, dándole la vuelta, tuvimos la temperatura mínima más alta en Getafe, y esto sí que es muy curioso, 12,6 grados, y es curioso, digo, porque en Madrid, muy cerquita de Getafe, en la estación de Cuatro Vientos, tuvimos el récord de temperatura mínima diaria más baja, 13 grados bajo cero, al igual que en Teruel, 21 bajo cero, y en Toledo, 13 grados y medio bajo cero. Así que ya veis, ha sido un invierno en España muy movido, muy contrastado, ¿no? Con muchos récords, y eso, en nuestra opinión, es lo más significativo del invierno. Y ahora os voy a dejar con Bea, que nos va a contar cómo ha ido el invierno en el resto del mundo. Muchas gracias por vuestra atención y doy paso a Beatriz. Bueno, gracias Rubén. En primer lugar, muchísimas gracias, como decía Rubén, por estar ahí. Espero que sigáis bien, que os mantengáis animados. Como bien decía Rubén, yo siempre hablo de lo que sucede más allá de nuestras fronteras, intentando también apuntalar resultados obtenidos en España. Entonces, dejadme en primer lugar compartir mi presentación y que me podáis confirmar, confírmame Rubén, que se ve perfectamente, ¿sí? La presentación. Perfecto, Bea, se ve perfectamente, sí. Pues nos vamos a analizar ese carácter climático del trimestre formado por diciembre de 2020, enero y febrero de 2021 en el mundo, pero ya os aviso que esta metodología habitual que tenemos de trabajo no nos va a dar resultados o más bien titulares muy jugosos. En todo caso, vamos a ello. Diciembre de 2020, pues bueno, ha sido declarado el 6 de diciembre, creo que el 6 va a ser la palabra clave en esta rueda de prensa, el 6 de diciembre más cálido en el planeta y el quinto en Europa desde que hay datos. De todo el trimestre, quizás el titular más destacado también en relación a los que normalmente os ponemos es este, el de los 6 diciembres más cálidos del mundo han ocurrido en los últimos 6 años. Si nos vamos hasta enero, enero ha sido declarado el sexto enero más cálido en el planeta desde que hay datos, conjuntamente con el de 2018. Y como curiosidad, destacaros que a partir de enero Copernicus ya está empezando a utilizar pues, otro periodo de referencia, aumentando pues, una década más. Estamos ya hablando de anomalías que se construyen en relación al periodo de referencia de 1991 a 2020. Ahora veremos eso qué significa. Nos vamos hasta febrero para destacar que en realidad en Europa, pues febrero se ha quedado muy cerca de la media, pero con considerables variaciones regionales. De hecho, si veis ese mapa de anomalías, pues
evidentemente Eurasia, con esos azules tan contrastados de anomalía negativa muy significativa, contrastan pues, con el occidente europeo, con temperaturas y con anomalías positivas que dan cuenta pues, de valores por encima de las medias. Ese contraste es el que nos da un poco idea de que a lo mejor quizás hay que analizar, y de hecho fue lo que hicimos, lo sucedido desde otro punto de vista. En vez de coger y analizar globalmente lo que ha sucedido, nos compensa centrarnos en una localidad o en un área geográfica y analizar un poco esa evolución temporal para ver y destacar lo más significativo del trimestre. Bien, voy a cerrar esta pequeña ventana de titulares para abrir pues, un pequeño espacio de divulgación, porque quiero comentaros qué significa cambiar de periodo de referencia para que no haya problemas ni equívocos. Cuando nosotros evaluamos si un mes es el más cálido o el menos cálido, pues lo calculamos en base a las medias. Las medias son inalterables en el sentido que no hay que referenciarlas en relación a nada. Por lo tanto, si decimos que diciembre de 2020 es el más cálido, pues es el más cálido y punto. No importa si variamos el periodo de referencia porque no lo estamos utilizando. Pero cuando trabajamos con anomalías, sí que hay que referirlas a un periodo de referencia y ahí la cosa va a cambiar. Y por eso os pongo esta gráfica, que bueno, pues la he cogido directamente de Twitter para no eliminar su autoría, en donde se ve cómo la NASA ha construido pues, la anomalía de la temperatura media del mes de febrero y fijaros porque tiene ahí escrito cómo esa anomalía, claro, hay que compararla respecto a determinados periodos de referencia. Y si veis es que si la comparamos con el primer periodo de referencia, el de 1951-1980, tenemos una anomalía que supera el medio grado. Conforme aumentamos una década en ese periodo de referencia, la anomalía se va haciendo cada vez más pequeña y de hecho si llegamos al último periodo de referencia que ya está empezando a usar Copérnicus, el de 1991-2020, pues prácticamente la anomalía se queda en nada. Es decir, que para las anomalías, si tenemos en cuenta el periodo de referencia, los mapas que vamos a ver a partir de ahora de anomalías de Copérnicus van a estar un poquito más suavizados y esos adjetivos calificativos que añadimos para decir este mes ha sido extremadamente cálido, etcétera, pues quizás van a quedar un poquito más suavizados porque como estáis viendo, conforme esos periodos de referencia cogen años más recientes, esos años son más calientes que los anteriores y por tanto es más difícil obtener anomalías extremas. Pero eso no quita para que el que sea el más cálido es el más cálido ahora y antes. Bueno, pues dicho esto, que espero que haya quedado más o menos, que me haya sabido explicar relativamente bien, vamos a cambiar ese punto de vista y ese punto de análisis para destacar pues, lo que creemos que ha sido lo más relevante del trimestre. Y es que ha sido una estación de contrastes térmicos, en muchos casos además consecutivos. Y para ello vamos a coger estas gráficas. Sobre todo esto ha sucedido especialmente con el nuevo año. Entonces, nos quedamos con enero de 2021. En la gráfica de la izquierda vamos a ver cómo ha sido la temperatura de la noche más fría del mes de enero. Como veis, la península tiene pues, unos colores azules intensos. ¿Y eso qué significa? Que esa noche más fría ha adquirido temperaturas muy por debajo de las medias, es decir, ha sido excepcionalmente fría. Y por el contrario, en el mapa de la derecha veis cómo ha sido la temperatura del día más cálido del mes y nos encontramos con colores rojos. ¿Eso qué significa? Que esa máxima ese día ha estado muy por encima de las medias, es decir, ha sido extremadamente cálido. Es decir, que en la península hemos tenido la noche más fría, extremadamente fría, y el día más cálido, extremadamente cálido. Ha sido un mes de extremos. También quiero indicar que, por ejemplo, en Grecia, los 10 primeros días del año han sido los primeros 10 días del año más cálidos de su serie de 160 años. Y si os acordáis, a mediados de febrero, todos tenemos en mente la nevada que cayó en Atenas en un episodio de nieve que además no tenía referentes en relación a lo sucedido en la última década. Es decir, estamos hablando de contrastes. ¿Qué ha pasado en febrero? Bueno, pues lamentablemente Copérnicus no nos ofrece estas imágenes, probablemente las liberará en torno a 3-4 días, pero sí que ya hay indicios que os voy a indicar yo que es muy probable que veamos mapas muy similares a lo sucedido en España, es decir, los días fríos en azul y los cálidos en colores muy cálidos como el rojo en la zona de Dinamarca, donde febrero empezó con días muy fríos y a final de mes se batieron récords, y también en la zona de Alemania. Y de hecho ahí os pongo un dato que pues apunta en esa dirección. En Göttingen, Alemania, pasaron de menos 23,8 grados a 18,1, 42 grados en tan solo 7 días a lo largo de febrero. Por supuesto, con esas mínimas por debajo de lo normal y esas máximas por encima de lo normal. Y eso que ha sucedido en el centro de Europa también se extrapola a otras zonas del mundo. Ha sido como un trimestre de extremos térmicos muy contrastados. En Estados Unidos todos somos conscientes del episodio de frío
que dejaba temperaturas pues, por debajo de cero ampliamente. Y en ese caso tenemos, por ejemplo, Dallas con menos 18,9 grados, que en tan solo 8 días subía hasta los 26,7 grados, es decir, 47 grados de diferencia. Y es que ese episodio de frío en algunas zonas del sur y del sureste de Estados Unidos fue seguido de una recuperación muy rápida de temperaturas máximas que se volvían a quedar por encima de las medias y que previsiblemente volverán a ser zonas de importante contraste térmico. Y sobre todo donde también ha sucedido ha sido en China. En China ya está calificado que el periodo desde el 1 de diciembre hasta mediados de enero es o ha sido extremadamente frío, pero es que después en febrero tuvieron un episodio, una erupción de aire cálido que dejó que se batiesen innumerables récords de temperatura máxima más alta del mes de febrero. De hecho, una cuarta parte de las estaciones en China registraron esos récords. También sucedió algo similar en Corea del Norte y Corea del Sur, y de hecho en la capital de Beijing se alcanzó una máxima de 25,6 grados, que es un récord de máxima más alta en el mes de febrero, casi 6 grados por encima del anterior récord. Así que previsiblemente pues ahí también tenemos un nuevo contraste de episodio frío seguido de un episodio de calor. Está claro que lo que sucede durante un año no implica una tendencia, solo es algo que nos avisa hacia dónde tenemos que mirar y que vigilar. Y quizás la pregunta que se queda en el aire y la que trataremos de vigilar y dar respuesta es: ¿serán los contrastes térmicos extremos la nueva normalidad invernal? Lo seguiremos, lo vigilaremos para contároslo en posteriores ruedas de prensa. Y nos adentramos ya en la predicción estacional para esta primavera en España, ya para terminar, y empezamos con la señal en precipitación. Y lo que tenemos es que es más probable que la precipitación se encuentre en el tercil seco en el noroeste peninsular. Eso significa que lo más probable es que llueva menos o sea más seco de lo habitual en el noroeste peninsular a lo largo pues, de ese trimestre formado por los meses de abril, mayo y junio. En el resto de España tenemos que la probabilidad de los 3 terciles es la misma, es decir, que la probabilidad de los 3 terciles es la climatológica. En relación a la señal de temperatura, pues es unánime, hay una mayor probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España y con mayor confianza en el este peninsular y en Baleares. ¿Eso qué significa? Pues que lo más probable es que haya o que haga más calor de lo normal, como media en esos 3 meses en toda España y con mayor confianza en el este peninsular y Baleares. Vamos a intentar ver como cuánto. Bueno, pues si nos dicen que está en el tercil superior, lo que vamos a entender es que la media de esos 3 meses, de abril, mayo y junio, va a ser como mínimo la que se marca en ese mapa. ¿Y eso qué significaría? Pues, por ejemplo, que en Badajoz la media de los 3 meses podría estar en torno a los 19 grados. No es decir mucho, entonces vamos a intentar degranar un poquito más la información, como hacemos siempre. Entonces lo que vamos es a calcular la diferencia entre ese tercil superior y la mediana para saber como cuánto va a estar por encima. Entonces el escenario más probable es que la temperatura media de esos 3 meses esté al menos 0,5 grados por encima de lo normal en la península y en Baleares. Para que tengáis una referencia, en invierno dijimos que en media estaría 0,7 grados por encima, entonces estamos anunciando pues que puede ser cálido, pero quizás no tanto como el pasado invierno, y es una cifra muy similar a la que dimos el año pasado en relación al verano. Y bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar. Voy a devolver, no a devolver la conexión, voy a descompartir, perdón. Y por supuesto estamos abiertos a cualquier pregunta, cualquier duda, lo que queráis. Tenemos algún material adicional por si nos hacéis alguna pregunta. Esto es como el... A ver, yo hago una. Anda, a ver, Hago una de intermediaria, quiero decir. vale. Desde EFE nos preguntan, no sé si lo habéis contado porque he tenido alguna llamada y me he tenido que desconectar un ratito, sobre la predicción para el puente, los que tengan puente mañana, Vale, y si va a haber tanta bajada de temperaturas, nieves, estas cosas. vale, pues Rubén. Bueno, algo podemos comentar. Sí, de hecho, teníamos por si acaso salía esa pregunta, una presentación por aquí que vamos a compartir. Y hablamos rápidamente del puente. Lo que sí es verdad que os estará bien estar pendiente, ¿no?, de las predicciones actualizadas en la página web y demás, pero aquí vamos a dar una pincelada de lo que se espera para estos próximos días. Si me confirmáis que se está viendo la presentación. Sí, sí, se ve, se ve. Vale, genial. Bueno, pues lo principal, sin duda, va a ser la bajada de las temperaturas. Bajada que, por cierto, en las últimas pasadas el modelo ha ido rebajando un poco. O sea, va a hacer frío, vamos a tener un episodio
plenamente invernal, pero igual no tan invernal como días atrás se veía, ¿no? Y es muy significativo en estos casos, lo hemos dicho hasta la saciedad. Había mucha incertidumbre y hasta que no se ha ido perfilando la situación, pues hemos visto de todo, ¿no? Que podía haber nevadas, luego se han ido rebajando. Total, que lo que nos espera para estos próximos días, ¿no? Para que coinciden con el puente de San José, es una bajada importante de los termómetros que ya ha comenzado hoy, ¿no? Hoy jueves, continuará el viernes y tendrá continuidad en las temperaturas mínimas hasta el domingo. Estos tonos azules que estoy señalando significan que las temperaturas cada día van a ser más bajas que las anteriores y se va a traducir en noches muy frías el fin de semana con heladas generalizadas, ¿no? En la meseta norte, en el este de la meseta sur, en el nordeste, en áreas de montaña, que además pueden ser fuertes pues en zonas de los Pirineos. Hablamos de heladas pues de hasta 8 o 10 grados bajo cero y algo menos intensas, pero también significativas para estar ya en primavera, en la zona de los páramos del centro, en torno al sistema ibérico, que pueden bajar de 5 grados. Las máximas, ya veis, todavía el jueves, en torno a 20 grados en el suroeste. El viernes aún aguantan, pero ya al fin de, bueno, pues hablamos de ambiente frío, sobre todo en la mitad norte, donde las temperaturas diurnas pueden quedar incluso en torno a los 5 grados nada más, ambiente frío, temperaturas pues de pleno invierno, más que de comienzos de la primavera, aderezadas además por viento intenso. Esta zona de aquí, que es el Valle del Ebro, donde no hay tonos blancos, es porque no va a helar, pero no hiela precisamente porque el viento tan fuerte que va a soplar, el cierzo, pues va a impedir la helada. Pero la sensación térmica va a ser muy baja. Es decir, ambiente muy frío durante este puente, y a partir del domingo y lunes las temperaturas se recuperan. Y en cuanto a nevadas, bueno, pues la precipitación, a ver, puede ser intensa, sobre todo pues precisamente hoy, ¿no? En puntos de la Comunidad Valenciana, sobre todo del sur, también en puntos de Baleares durante el fin de semana, precipitaciones persistentes en el Cantábrico, sobre todo en el oriental y en el Pirineo, pero en el resto, bueno, la verdad es que la precipitación no va a ser muy intensa ni abundante, va a ser una entrada seca, es una entrada de aire frío continental, normalmente es una entrada de aire seco y por lo tanto las lluvias no van a ser muy cuantiosas, salvo en las zonas que hemos detallado. Esto es precipitación, pero si nos vamos directamente a la nieve, bueno, pues sí que vemos que durante estos próximos 3 días, porque este mapa representa la nieve acumulada durante jueves, viernes y sábado, pues las mayores nevadas se van a dar en el Pirineo, nevadas que además ahí sí que es verdad que pueden acumular incluso 40, 50 centímetros de nieve nueva a partir de 800 o 1000 metros, nieve en el sistema ibérico, en la cordillera cantábrica, en zonas, digamos, altas pero no de montaña como, bueno, pues la provincia de Teruel, en las montañas del sureste, pero insistimos, no estamos ante una Filomena 2, ni muchísimo menos, es un episodio frío, temperaturas bajas para ser el mes de marzo y algunas nevadas, pero nada especial. Así que eso es un poquito lo que nos espera para el puente. Y eso es lo que puedo comentar. El micro, Trini, el micro, porfa. Vale, perdón. Sí. Otra pregunta. Es por lo que has comentado tú, Bea. Los contrastes térmicos y la normalidad del invierno. ¿Por qué llevamos varios inviernos de contrastes? ¿Cuál puede ser el motivo, la causa? Bueno, digamos que nos toca estudiar un poquito más en profundidad qué es lo que sucede ahí. Se han dado explicaciones vinculadas pues, a la ondulación del chorro. Ya sabéis que el chorro polar, ya lo hemos hablado en otras ruedas de prensa, el chorro polar, que es el germen por el que circulan nuestras borrascas, pues a veces va un poquito más flojo y se ondula y genera unos patrones de estancamiento que favorecen pues, determinadas situaciones, como pueden ser pues, en verano sequías, periodos prolongados de sequía o en un momento dado situaciones de bloqueo que no impiden el paso de borrascas, o en su caso contrario, en invierno pues, también puede favorecer que de repente se descuelguen danas que favorezcan la llegada de precipitación, o incluso también, como ha sido el caso de Filomena y tal, favorezcan entradas de aire muy frío procedente de Eurasia, polar, etc. ¿Qué está detrás de esa ondulación del chorro? Bueno, pues digamos que la comunidad científica está un poco dividida, en el sentido de que, pues sí, en verano parece bastante probable que la acción humana esté un poquito detrás de eso, pero en invierno
hay más condicionantes más allá de considerar que el Ártico se está calentando más rápidamente que otras zonas del planeta y por tanto ese gradiente de temperaturas, que es lo que le da fuerza a ese chorro para que vaya con intensidad, pues se está perdiendo un poco, pero hay más factores en invierno a tener en cuenta y yo creo que se están realizando estudios, la comunidad científica está analizando estudios en esa línea. Luego, por otro lado, tenemos también lo que siempre se nos ha avisado toda la vida. Los expertos del panel intergubernamental de cambio climático siempre nos han dicho que vamos a tener fenómenos más extremos y más frecuentes. Entonces, digamos que con el calentamiento, tienes ahí una gráfica, Rubén. Un momentito Sí. que la comparto porque es muy ilustrativo de esto que estás contando. Un segundo, porfa. Vamos a compartir y con esto lo vas a explicar súper bien. A ver, es esta gráfica a la que te refieres, ¿verdad? Sí, es esa, sí, Vale. es esa. Con el calentamiento, si os fijáis, es una distribución de probabilidades de ocurrencia de un determinado fenómeno. Entonces, digamos que si os fijáis, esa campana de Gauss, que es una distribución de probabilidad, se ha arrimado hacia la derecha porque las temperaturas ahora son más altas. Y no solo se ha arrimado a la derecha, sino que se ha hecho un poquito más bajita. ¿Eso qué significa? Pues por un lado que tenemos más extremos de calor, porque la gráfica se ha inclinado hacia la derecha, pero por otro lado, al ser más amplia, esa probabilidad de que se produzcan fenómenos extremos, que sería el final de la distribución, esas colas, tienen más probabilidad que antes en la otra configuración, en la antigua, antes de que el hombre consiguiese desplazar hacia el calor pues el planeta. Entonces, en ese sentido, lo que nos está diciendo es que desplazarse hacia el calor y bajar hace que la probabilidad de los extremos, especialmente los de calor, pues sean más probables que antes. Entonces, todo apunta a que sí, a que es más probable que tengamos extremos. Ya lo de que sean extremos continuados y sucesivos de uno detrás de otro es lo que tenemos que pues apuntalar más y también tenemos que apuntalar más, sobre todo en invierno, si realmente hay más allá de causas antropogénicas, porque hay pues, más variables a tener en cuenta. Ya no tengo más. ¿Mismas preguntas? Ya no. Pues esto es como el concierto de Año Nuevo. Teníamos algún bonus track, pero nada, si no. Bueno, igual sí, ya que está, a ver, la Semana Santa va a ser rara, evidentemente, este año, ¿no? Porque con las restricciones a la movilidad por la pandemia, pues no vamos a poder disfrutar de una Semana Santa normal. Ya nos pasó el año pasado, esta es la segunda, pero aún así, pues siempre es interesante, yo creo, saber qué tiempo va a hacer durante esos días. Entonces, si os parece, lo vamos a comentar rápidamente. Primero voy a hacer yo una visión general y luego Bea, pues nos va a contar en distintos puntos de España, que es lo que se espera. Así que vamos a compartir otra vez. Estamos hoy muy compartidores. La presentación está. Y bueno, simplemente comentaré el tiempo previsto para la semana del 29 de marzo al 5 de abril. Bueno, este mapa lo que representa es un poco la anomalía de presión, es decir, si las presiones van a estar por encima o por debajo de lo normal. Lo que vemos aquí es esta especie de huevo frito morado, más o menos, que lo que quiere venir a decir es que en esta zona del Atlántico van a dominar las altas presiones. Tenemos el anticiclón de las Azores, pues más o menos en su sitio, lo que suele estar ahí, ¿no? En su centro. ¿Y esto en qué se va a traducir en nuestro país? Bueno, pues en general, en temperaturas que en la meseta sur principalmente, en esta zona del sur de la península, estarían por encima de lo normal, ambiente un poquito más templado de lo normal, sin una tendencia muy clara en el resto de España, ¿no? Y vemos que en Europa sí que parece que predominará el ambiente cálido, en España pues quizás en esta zona de la mitad sur, y en cuanto a precipitaciones, estos tonos rojos lo dejan más claro, pues va a ser una Semana Santa con pocas lluvias o con menos lluvias de lo habitual, también en el sur, sobre todo en el suroeste de la península, sin grandes variaciones, bueno, sin grandes tendencias, vamos a decirlo así, en el resto de España. No está muy claro lo que va a pasar en el resto, pero en el sur sí que parece una Semana Santa cálida y seca, y de todas formas Bea ahora nos va a dar más detalles en distintas zonas de España. Sí, yo también voy a compartir, pero antes me acabo de acordar de una cosita en relación a la pregunta anterior. Hay un artículo del Nature de hace unos meses en donde justamente se comenta, porque antes estaba como más reconocido para la comunidad científica quizás que las ondulaciones tenían bastante que ver con el cambio climático en invierno. Bueno, pues ese artículo del Nature digamos que lo rebate, por eso digo que la comunidad científica está un poco todavía dividida y que tenemos que trabajar. Entonces, no me acuerdo cómo se titula, pero seguro que si ponéis Nature, chorro polar, tal, encontráis esa referencia y ahí habrá más información sobre el tema. Vale, ¿me dejáis compartir
Lo veis, ¿verdad? ¿Sí? Sí, vea, se ve, se ve, se Vale. ve. Bien, lo que quiero aquí es presentaros un poco el resultado de la predicción por conjuntos. La predicción con conjuntos es coger, bueno, del modelo europeo, del centro europeo. No es que sean, o sea, no es que sean 51 modelos, sino que se coge un mismo modelo y se lo perturba un poquito para intentar solventar el problema que supone que las ecuaciones que rigen el movimiento de la atmósfera sean no lineales. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que las ecuaciones que rigen la atmósfera son muy, muy, muy dependientes de las condiciones iniciales. Una pequeña modificación en las condiciones iniciales realmente da soluciones muy divergentes y muy diferentes entre sí. Por eso siempre se ha hablado de una pequeña mariposa puede terminar generando un tornado, de la teoría del caos, que seguro que os suena. Va un poco por ahí la historia. Entonces, lo que se hace es se perturban un poquito esos 51 configuraciones de modelos y los resultados se engloban en una estadística que nos dan pues, la probabilidad de cómo puede ser los siguientes 15 días. Entonces, si veis en la imagen, he escogido 4 puntos, hemos escogido 4 puntos pues, característicos de la zona norte, este, centro y sur. Entonces, vais a ver temperaturas máximas en rojo, azul mínimas y debajo probabilidad de precipitación. Las cajitas indican toda esa distribución de probabilidades que nos dan los 51 miembros de la predicción por conjunto. Y por debajo sombreados tenemos los valores climáticos. Os he marcado con esa flecha azul que tenéis aquí, pues a partir de cuando empieza la Semana Santa, bueno, para los funcionarios, porque sería a partir del día 26, febrero 26, porque lamentablemente digamos que esto termina justo en los días festivos, días santos, pero sí nos sirve para caracterizar un poco la situación. Como veis, estos valores lo que nos están indicando es esa entrada fría que viviremos a lo largo del fin de semana, que ya comentó Rubén, y luego en Bilbao, que sería este primer punto de referencia, lo que vamos a ver es que a partir del viernes 26 las temperaturas máximas van a estar un poco por encima previsiblemente de las medias. También las temperaturas mínimas, pero sobre todo las temperaturas máximas. Si la probabilidad de precipitación realmente no es excesivamente significativa, quizás excepto el lunes día 29, pero en todo caso no estamos hablando de probabilidades muy, muy grandes como podría ser, por ejemplo, la que se ve aquí prevista para el viernes, mañana viernes, ¿no? Entonces, digamos que en Bilbao temperaturas máximas por encima de la media y baja probabilidad de precipitación, por lo menos hasta el Jueves Santo. En Madrid nos encontramos otra vez temperaturas por encima de las medias, las máximas sobre todo, durante la próxima semana hasta el viernes y luego se va a mantener esa tendencia en Madrid de temperaturas máximas por encima de la media y mínimas por encima de la media, en general con baja probabilidad de precipitación, por lo menos eso, hasta el miércoles, jueves santo. Si nos vamos hasta Valencia, lo que vamos a ver es temperaturas en general en la media, tanto máximas y mínimas, y muy baja probabilidad de precipitación. Quizás sí, el lunes, martes podría haber algo, pero la verdad es que la probabilidad es muy baja y en todo caso si cayese algo sería muy poquito, porque ya veis que las cantidades que indican son poco significativas. Y en Sevilla, de nuevo, también temperaturas muy por encima de la media, sobre todo las máximas, aunque también las mínimas, y baja probabilidad de precipitación. Por lo tanto, como habéis visto, concuerda un poco con los resultados que ya nos indicó Rubén, que es de, en general, una Semana Santa de baja probabilidad de precipitación, como visteis, y en general con temperaturas por encima de las medias, por lo menos hasta la llegada de los días santos. Ya los días santos, digamos que nuestra herramienta no llegaba hasta más allá. Pero es una pequeña pincelada y luego ya Rubén los próximos días os va a dar las siguientes. Pues muy bien, ¿hay más preguntas? Ya se nos acabaron los materiales Eso, adicionales. ya no hay material extra. No sé si ya ha quedado todo lo suficientemente confuso. Y bueno, pues no sé, si no tenéis más preguntas, simplemente eso, recordar... Espera, sí. ¿tiene algo? No. Vale. No te voy a decir, sino que fuera Estaba fácil. escribiendo y no sabía si era una pregunta, por eso he Bueno. dicho que esperarais. Vale, bueno, de todas formas, eso, tenemos una nota... Espera, que ahora sí. Que se han animado. Bueno, Ahora sí, esta es otra que sí se anima a preguntar a vosotros. A ver, ¿en general va a ser la Semana Santa cálida y seca? bueno, lo que hemos comentado, lo que ven los modelos a medio plazo es que lo será cálida y seca, sobre todo en el sur. En el resto no lo podemos asegurar porque no hay una tendencia clara, pero bueno, en el sur sí.
Pero la predicción por conjuntos también apunta en esa dirección, no solo en el sur, sino también, como visteis, Madrid, Bilbao, no tanto a orillas del Mediterráneo, sino más en interior, hacia el norte, se apunta una tendencia un poco por encima de las medias. A ver, ya sabéis que la probabilidad de acierto disminuye conforme nos alejamos en el horizonte temporal, pero bueno, esas tendencias que aparte son consistentes con las anomalías previstas, parece que todo cierra bastante bien y es probable, pues sí, que por lo menos la primera mitad de la Semana Santa sí, apunta en... Podríamos resumirlo en que pinta bien, ¿no? Es decir, Sí. pero luego habrá que afinar Sí. más la cosa. Ya no tengo más. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir. En cuanto al tema de la predicción para estos próximos días con el temporal de frío y demás, pues eso, permanecer atentos a los avisos que lancemos, a las predicciones y demás. Y nada, que muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Un saludo. Gracias por asistir y aquí estamos para lo que necesitéis. Chao.